Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un mes atrás cuando conversaba con un cristiano, una persona que había salido de la misma iglesia de donde yo he salido. Bueno, yo he salido por cambiar de iglesia, aquella persona salió porque se fue para Rumanía. Y hablando un poco de las iglesias, hablando un poco de este panorama que hoy tenemos de qué es el cristianismo, lo que yo siempre trato de hacer es poner a las personas y es llevarlas a examinarse. Y luego lleguemos a hablar, entre muchas otras cosas, hablando del cristianismo y de las personas, de la salvación. ¿Cómo sabes tú que tú estás entre las 5 vírgenes sensatas? ¿Cómo sabes tú que estás en el camino angosto? ¿Cómo sabes tú que eres un escogido y no solo un llamado? Esa persona me parece que se ofendió un poco y ya no me contestó porque estaba hablando, escribiendo en el WhatsApp. ¿Y por qué cuento esto, no? Si alguien nos preguntase, ¿por qué piensas que tú estás en el buen camino? ¿Cómo sabes que estás en una verdadera religión? Examínate a ti mismo y una pregunta retórica esta mañana: ¿cómo sé yo que estoy andando bien? ¿Cómo sé yo que si me muero en este momento, iré al cielo? Bueno, pues de esto quiero hablar en esta mañana, como creo que nos podríamos haber dado cuenta nada más leer este texto. Con lo cual vamos a hablar hoy de qué es nacer de nuevo. ¿Qué es el nacimiento de nuevo? Alguien decía que cuando Cristo habla, arrima un poco más hacia él, porque lo que Dios dice tiene una importancia tremenda. Pero es más, aparte de esto, Cristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo. Y esto quiere decir: Nicodemo, lo que te voy a decir ahora es ciertísimo. Eso es así. Es algo puro, es oro puro. Es muy importante lo que te voy a decir. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a lo que el Señor viene a decirnos en este texto. Está hablando Dios. No quiero decir que lo que dice Pablo podemos poner en duda, pero esta vez directamente de la boca de Dios salen estas cosas. El tema de esta conversación es cómo uno puede entrar en el reino de los cielos.
tener la vida eterna. Por lo tanto, vamos a ver esta mañana 4 aspectos. El primero, el contexto donde es usada esta frase, nacer de nuevo. El segundo punto, la necesidad de nacer de nuevo. El tercero, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa nacer de nuevo? Y el último, ¿qué hay que hacer para nacer de nuevo? En una noche, mientras Jesús desarrollaba el plan por el cual ha venido en este mundo, se le acerca un hombre, que este hombre tiene el nombre de Nicodemo. La Biblia nos da muchos detalles. Es un fariseo y él tenía unas inquietudes en su corazón. Este hombre se ha dado cuenta que Jesús es alguien, que Jesús, como él mismo dijo, nadie puede hacer estas cosas si no es de Dios. Nicodemo observa que este hombre tiene algo importante que él tiene que escuchar y se le acerca y habla con él. Es muy, y tenemos que entender quién es Dios, que él se deja entrevistar, digamos, de las personas. Y todo aquel que viene a Dios, Dios le atiende. No es como las oficinas que le está diciendo, se acabó el horario, ya no hay, vente mañana o estamos en el fin de semana y ya no atendemos a nadie. Cristo incluso en una noche, Cristo no le dijo, bueno, por hoy he terminado, Nicodemo, vete a tu casa, vente mañana. Con lo cual tenemos que entender esta verdad. Dios, en cualquier momento puedes atenderle a Él. Y es lo que el texto nos enseña. Pero ¿por qué de noche? Yo creo que él vino de noche porque algunos dicen que tenía vergüenza para que no sea visto. Y es cierto. Otros dicen que, porque Jesús estaba muy ocupado y lo mismo no tenía mucho tiempo durante el día. Pero ¿por qué digo que Nicodemo tenía temor? Porque mira las cosas que él está diciendo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ahora, si un fariseo decía estas cosas en público, muy mal para él. Lo liaba tremendamente. Un fariseo no podía decirle esto para que los demás lo escuchen, porque los fariseos querían matar a Jesucristo. Los fariseos pensaban que Cristo es un falseador, que Cristo no es quien dijo que es. Por eso Nicodemo tenía miedo de decir estas cosas en público, por eso le busca a Cristo de noche, porque quiere tener una conversación íntima, una conversación personal, porque no le vean los otros, pero también porque él lo que tiene que decir le daba miedo que los demás lo escuchan, porque podría entrar en un lío bien grande. Porque este hombre era un maestro en Israel. Este hombre, es más, era un miembro de Sanedrín, que es como un tribunal en Judea. Y él era alguien bien visto. Y este alguien no podría verse hablando con que los fariseos lo desechaban. Este hombre era rico. En Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe como 100 libras. Esto no lo podía hacer un hombre cualquiera. Tenías que tener bastante dinero para poder comprar estas 100 libras. Con lo cual, aunque la Biblia dice que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, vemos que no es imposible. Porque lo que vamos a ver más adelante, vemos a Nicodemo que él sí hizo caso a esta conversación. Lo vemos a Nicodemo después de crucificación, cuando sí que da cara y ya no tiene vergüenza ser asociado con Cristo. Este hombre era un hombre rico, pero también se sugiere que este hombre era un hombre viejo. El versículo 3, porque dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso nos da a entender que
que Nicodemo quiere decir, pero yo viejo, ¿me puede pasar a mí estas cosas? Con lo cual, Nicodemo era rico y era viejo. Pero una cosa muy interesante que tenemos que observar es ver su estatus religioso. O sea, este hombre era un fariseo. Y para entender qué es el fariseísmo, quiero traer unas aclaraciones que nos va a ayudar mucho a poder entender bien este pasaje. Parece que este partido de los fariseos se originó en el periodo anterior de las guerras macabeas, unos 2 siglos antes de Cristo. Y aquellos que se opusieron contra el espíritu seculizador helenístico y fueron perseguidos por Antíoco Epifanes, recibieron el nombre de Hasidim, o pietistas santos. Bueno, pero estos hombres que fueron alguien bueno, un movimiento bueno en aquel tiempo, en el reinado de Juan Hircano, 135-105 antes de Cristo, estos hombres que fueron un movimiento piadoso, digamos, son los precursores de los fariseos. Los fariseos vienen a decir, nosotros tenemos de padre a estos hombres. Ellos son aquellos que nos han traspasado su fe y nosotros les seguimos a ellos. Pero vemos que Cristo muchas veces tuvo que luchar con ellos, tuvo que condenarles a ellos. ¿Y qué quiere decirnos? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, aplicando esto en nuestros días, quiero decir que lo que hoy conocemos como el cristianismo evangélico decimos que venimos de aquellos que hace 500 años fueron los reformadores. El protestantismo de hoy tiene padre a los reformadores, pero es verdad que como en aquel tiempo no tiene nada que ver con el protestantismo de hace 4 o 5 siglos atrás. Quiero decir con esto que los fariseos de ayer son el mundo evangélico de hoy. Y cuando nos acercamos a este texto, teniendo esto en mente, porque mirad lo que dice Salomón, Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Podemos observar, si somos sinceros, que lo que hace 4 siglos, hace 5 siglos, era el protestantismo, aquellos que hoy dicen somos descendientes de estos, no tienen nada que ver con ellos. Con lo cual, están en un gran peligro. Estos fariseos de ayer son el protestantismo de hoy, y eso es terrible. Ahora, hablando de los fariseos, pensamos en la hipocresía, pero eso no es todo. Tenemos que decir también que los fariseos tenían cosas buenas, cosas correctas, porque ellos creían en el decreto divino. Ellos creían en la responsabilidad moral y la inmortalidad del hombre. Ellos creían en la existencia de los espíritus, de la recompensa y el castigo de la vida futura. Con lo cual, los fariseos también tenían cosas ortodoxas, cosas bien dichas, bien creídas, cosas verdaderas. Y no tenemos que extrañarnos que alguien, aunque es un falso profeta, también dice buenas cosas, dice verdaderas cosas. Eso aunque tú digas buenas cosas, eso no quiere decir que tú eres un verdadero hombre de Dios. Y también entre los fariseos salieron gente como Gamaliel, como Pablo, como Josefo, gente que fueron alguien en la sociedad, gente, digamos nosotros, famosa, ¿no? Pero Nicodemo era un fariseo diferente. Si los fariseos de la época de Jesús querían matar a Jesucristo, Nicodemo no era como ellos. Él no decía, ¿tú quién eres? No, él reconoce en su interior. Y ahí empieza el buen camino, empezar a meditar en Jesucristo. Si Jesucristo es un farsante, no pueden hacer estas cosas.
Y Nicodemo dice, yo tengo que reunirme con este hombre, porque algo sucede ahí. Este hombre no puede ser un farsante. No quiero ser ignorante, darle a muerte a este hombre. Quiero escudriñar, quiero convencerme, quiero hablar con él. Y por eso se le acerca al Señor. El trágico error fundamental de los fariseos, así como nos decía Sorín antes, es que ellos miraban a los externos. Para ellos la religión era todo lo externo. Tenía que ver con todo lo que se ve por fuera. Consideraban que el conformismo externo de la ley y el propósito de la existencia es la religión externa. En la práctica, la tradición oral era en el más alta estima que la misma palabra de Dios. Se decía en Israel, en aquellos tiempos, que si una mujer, que una mujer en el día de reposo no podía mirarse al espejo, porque podría haber una cana y entrarle gana de arrancar, y eso era quebrantar el día de reposo. Eran tan extremistas, o si una gallina ponía un huevo en el día de reposo, este huevo se podría comer solo y cuando había la intención de matar a esta gallina. Trabajó en el día de reposo. Eran tan radicales, tan estrictos en estas cosas. También la Biblia nos da algunos casos, y uno de ellos lo vemos en Mateos 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enelo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Guiad ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, yo no sabía qué es eso de colar el mosquito y tragar el camello hasta que un judío me lo explicó. ¿Qué hacían estos judíos? Cuando ellos tomaban vino, lo tomaban con la boca cerrada para que le pase entre los dientes. En el caso que había un mosquito en aquel vino, que no la pueda ingerir porque era inmundo, era un animal inmundo, él no puede comer algo inmundo, con lo cual ellos bebían el vino, cuidado para que no le entre en la boca algún mosquito. Eran muy estrictos. Pero, dice aquí, Cristo les acusa, tragáis el camello. O sea, soy tan detallado con esto, tan absurdo, pero no me importa comer un camello. Y eso es en una forma literal. Ellos hacían cosas muy grandes contra la ley de Moisés, contra la ley de Dios. Otro ejemplo, en Marcos 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todos aquellos con que pudiera ayudarte. También necesitamos de alguien que nos explica qué quiere decir esto con corbán. Ahora, el judío podía dar todos sus bienes a la casa de Dios. Cuando él se muera, todas sus posesiones entrarían en la vestiería de la casa de Dios. Pero mientras él vivía, podía disfrutar de estas cosas. Y ahora los judíos, en aquellos tiempos no había plan de pensiones. Y los judíos tenían que ayudar a su madre, a su padre, cuando eran viejos, cuando tenían necesidades. Pero eran muy astutos los judíos, que tomaban todos sus bienes, lo declaraban corbán, o sea, dadas a Dios, y entonces estas cosas que tú les has dado a Dios, no puedes prestarles, no puedes darle a nadie, porque son dadas a Dios, son corbán. Y el judío dice, bueno, ¿cómo hago yo para que no tenga que tener responsabilidad de mi madre y mi padre con lo que tengo? Pues le doy a Dios. Madre, te puedo ayudar, te quería ayudar, pero no puedo. Es que todo lo mío está en la casa de Dios. Esa era la astucia de los fariseos. Y no por nada Cristo les condena y les condena y les condena. Ponían un acento exterior. Pero con todo esto, los fariseos eran considerados gente de una elevada espiritual. Había un dicho en Israel que decía que si solo 2 personas entrarán en el cielo, uno de ellos es fariseo. Pero Nicodemo no solo era fariseo, como hemos mencionado al principio.
Él pertenecía a Sanhedrin, como lo podemos deducir en Juan 7:50, cuando él se reúne con los demás, los más altos cargos de aquel tiempo. Él pertenecía a Sanhedrin. Y es sorprendente y triste observar que un hombre así no sabe cuál es el camino de la salvación. Pero lo que todavía es más triste es que hoy ocurre lo mismo. Pastores, sacerdotes, gente que se declaran siervos de Dios, con el Papa enfrente, no saben cuál es el camino de la salvación. Pero Cristo se detiene y le explica a todos los que son interesados. Es interesante que Cristo, que conoce el corazón y la necesidad de cada uno, le da a cada uno lo que ellos necesitan. Cristo sabía lo que necesita Nicodemo. Y mirad una cosa, Nicodemo se le acerca a Jesús y dice la palabra que Jesús respondió. ¿A qué le respondió? Si Nicodemo todavía no hace ninguna pregunta. Él no formula ninguna pregunta. Pero una vez más, Cristo le quiere dejar claro a Nicodemo que él estaba con el poder de Dios, porque él conocía la necesidad de Nicodemo. Él conocía cuál era la inquietud de Nicodemo, porque durante el pasaje ya no vemos a Nicodemo preguntando otra cosa. O sea, esa era la inquietud de Nicodemo. ¿Cómo puedo yo tener la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para ir al cielo? No llega a formular esta pregunta, pero Jesús empieza a trabajar en esta respuesta. Y la respuesta es contraria a lo que Nicodemo esperaba. Tienes que nacer de nuevo. O sea, Nicodemo, eso no está en tu mano. No es una cosa que te queda por hacer. Has hecho 70, 80% y te queda estas 20%. No, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes hacer esto. ¿Quién se puede nacer a sí mismo? Nadie se puede nacer a sí mismo, con lo cual no está en tu mano nacer de nuevo. Todo lo contrario para alguien que pensaba que para ser salvo tiene que hacer algo. Aunque, como George Whitefield decía, la regeneración es la bisagra sobre la que gira la salvación de cada uno de nosotros, con todo esto tan poco, para no decir nada, se habla en la cristiandad hoy de este tema. Multitudes de cristianos hoy no han nacido de nuevo. Multitudes de cristianos hoy son como Nicodemo de ayer. Pertenece a un grupo religioso. Pero bueno, hay buenas noticias, porque Nicodemo sigue hablando y después de años lo vemos al lado de Jesucristo. Así que vamos a ver en el segundo lugar la regeneración como algo necesario. Cristo le dice a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Ahora, si miramos un poquito las historias de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, las conversaciones que Él tiene con los hombres, con cada uno tiene una cosa diferente de hablar. A cada uno Él le habla a su necesidad. Por ejemplo, con el hombre rico, ¿qué tengo que hacer? ¿Conocer los 10 mandamientos? Sí. Vende todo lo que tienes. O sea, esa es la salvación, que tengo que vender todo lo que tengo. ¿Por qué la misma cosa no se le dice a Nicodemo? Bueno, no hablamos de este texto, pero incluso aquel joven rico no podía hacer estas cosas si no hubiera nacido de nuevo. O con aquella mujer samaritana, llama a tu marido, yo te doy la agua viva. Otra conversación, pero tiene que ver con el mismo asunto. Tú tienes que cambiar, tú necesitas un cambio. Lo que tú has hecho está mal, ahora necesitas un cambio. Y en el caso de Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Esto viene a enfatizar la veracidad absoluta de lo que sigue. Si tú no has nacido de nuevo, vas al infierno. Y si tú has nacido de nuevo, vas al cielo. Esto es así de claro. Pero, ¿por qué es tan necesario nacer de nuevo? ¿Por qué se requiere un nuevo nacimiento para poder ir al cielo? Bueno, para entender esto, permítame leer un texto en Efesios 2, 1, 5, que
nos muestra quién es el hombre, su estado, su forma en la que él se encuentra, y entonces vamos a entender por qué es necesario un cambio. Dice Pablo en Efesios, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, cuando ves una persona así, muerta espiritualmente, arrastrada por la corriente de este mundo, esclava del pecado, y esta persona se le dice, bueno, tú tienes que cambiar de rumbo, pero esta cosa es prácticamente imposible, porque ¿cómo le puede decir a un muerto, tú tienes que cambiar? Al menos que ahí tiene lugar una obra de transformación, una obra de regeneración, tomar a este hombre y transformarlo y cambiarlo, porque esta es nuestro estado delante de Dios, apestamos delante de Dios. Y para ir al cielo, quiere decir, tenemos que ir a la casa de Dios, donde está Dios, pero ahí hay santidad, ahí no puede entrar un hombre como lo que acabamos de leer. Nuestros padres, Adán y Eva, nos echó en esta situación. Y ahora Dios viene y nos dice, si tú quieres ir al cielo, tienes que ser cambiado, tienes que ser transformado. No es suficiente aportar algo más, sea lo que sea, pagar un dinero, venir y cantar en un coro, como decía el sermón de la mañana, tienes que ir todos los domingos a la iglesia. Aunque hagas todo esto, tú sigues siendo esta persona. Tú sigues siendo esta persona que apesta, que tienes los pensamientos esclavos de Satanás, del pecado. Tú tienes una voluntad que va contra Dios. Por eso es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo, tú eres esta persona. Aunque por fuera la gente te ve muy religioso, oras a las esquinas de las calles, pero por dentro tú estás podrido. Tus pensamientos están contra Dios. Y podemos ver los fariseos. Interesante, aquellos fariseos, cuando en el momento del juicio de Cristo se acercaba la Pascua, y ellos dicen, no podemos entrar en esta sala porque nos vamos a contaminar. Ya, pero ¿no es contaminarte dar muerte a un inocente? Decir que muera alguien que ha hecho solamente bien en este mundo. ¿Qué es peor? ¿Entrar en una sala o pedir que alguien inocente muera? Es más, pedir que el Hijo de Dios sea condenado a la muerte. Entonces, estos fariseos, aunque tenía en el exterior una ropa, digamos, de justicia, su interior estaba como Pablo nos describe aquí. Nuestros frutos son malos. Si nada del exterior nos cambia, seguiremos dando frutos malos. Necesitamos, como un árbol, ser engendrados para poder dar buenos frutos. No puedes pedirle a un árbol malo, bueno, desde este año tienes que hacer buenos frutos. Él seguirá haciendo frutos malos. Al menos que es engendrado, al menos que sufra un proceso de transformación, de cambio. Por eso Jesús dice, de cierto te digo, es necesario, necesitas ser cambiado. El tercer punto, ¿qué es nacer de nuevo? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, Nicodemo viene y hace unas preguntas. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Cómo un hombre mayor puede entrar otra vez en el vientre de su madre? O sea, estas cosas no las puede entender el hombre en su mente. Es más, ni los religiosos no los pueden entender. Nicodemo, que conocía
el Antiguo Testamento, conocía textos de memoria. Él no entiende estas cosas, aunque la Biblia hablaba de ellos. Nicodemo no entiende qué es nacer de agua y espíritu, qué es nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Y decía Sorin, el bautismo. Cuando hablamos de agua, nos referimos al bautismo. Los católicos dicen que sí, que el bautismo es nacer de nuevo. Y no solamente los católicos, evangélicos, muchos de ellos, cuando dice hay que nacer de agua, se refiere al bautismo. Pero nosotros no bautizamos inconversos y cuando los bautizamos se convierten. Nosotros tenemos y debemos bautizar a gente que ya ha sido convertidas, gente que ya han nacido de nuevo. El bautismo no es nacer de agua. Y entonces, si eso fuera cierto, ¿qué pasaría con aquellos que murieron antes de Cristo? Esos no se bautizaron. Y llegar a la conclusión que estos se han perdido porque no han nacido de nuevo, ni los católicos lo aceptarían. Con lo cual, el bautismo no es nacer de agua. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si yo me bautizo, es una obra que yo hago. Y si el bautismo es nacer de agua, con lo cual entra en contradicción con Efesios 2, que dice, no de vosotros, no por algo que vosotros habéis hecho. Si por bautizarse uno se salva, entonces sería por obra. Y Jesús sabía que Nicodemo era familiarizado con las Escrituras. Hemos visto en la lectura adicional la ceremonia de la limpieza con agua. Esto apunta a la sangre de Jesucristo. Como he mencionado cuando leía la lectura de introducción, el Antiguo Testamento es, digamos, nos habla de algo futuro, es una imagen de lo que tiene que venir. Aquella agua de la purificación, aquel proceso de purificación que se le hacía a los judíos, nos habla de lo que iba a venir cuando Cristo vendría a dar su sangre para limpiarnos a nosotros. Aquella agua que simbolizaba una limpieza que el hombre tiene que sufrir para que sea declarado limpio, nos habla de lo que había de venir. Porque Hebreos 9, 13, 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Eso es nacer de agua, ser limpiado, ser purificado. Ahora Jesús usa estas palabras para invitarle a Nicodemo a reflexionar en este pasaje que acabamos de leer en la lectura de introducción. Nicodemo conocía las Escrituras. Nicodemo sabía estos textos. Los judíos sabían mucha escritura de memoria. Y Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, para que tú seas salvo tienes que ser purificado, tienes que nacer de agua, como lo que pasaba en aquel tiempo, tiene que pasarte a ti. Y luego vamos a ver más adelante qué más significa este. Pero también Ezequiel y Nicodemo debería saber esto. En 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cristo dice, tienes que nacer de agua, es decir, tienes que ser limpiado, Nicodemo. Ezequiel te habla de esto. ¿Cómo tú, maestro de Israel, no sabes estas cosas? Cristo dice, Nicodemo, tú deberías saber, tú enseñas el buen camino a la gente y tú no sabes estas cosas, no sabes que la Escritura habla de una limpieza para ser puro, para ser limpiado. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia?
la purifica. Y aquí el agua es algo no literal, es algo simbólico. Cristo por su palabra limpia la iglesia. Cristo hace un proceso de limpieza a su iglesia para presentarla pura y santa delante de Dios. Es una limpieza que Dios hace en el alma. Es una purificación del pecado. Es un cambio, es una regeneración. Dejamos de ser seres humanos muertos espirituales para convertirnos en seres vivos espirituales. Génesis nos habla de una creación obrada por la palabra de Dios y por el poder de Dios. Pues la regeneración es una obra semejante, incluso más compleja todavía. Porque cuando Dios crea el mundo, de la nada forma todo lo que vemos. Pero ahora, cuando Dios hace una nueva criatura, es una obra más compleja porque toma un hombre estropeado. Es más fácil hacer algo nuevo que ponerte a reparar algo que está estropeado. Te costará más dinero en arreglar un coche viejo que cada mes exige mejor lo llevas al desguace en vez de ponerte a arreglarlo. Es más fácil cogerte algo nuevo. Pues Dios se propone hacer esto. Toma algo estropeado, que es el hombre, y lo transforma. Y eso no es posible sino con el poder de Dios. Como en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos que la regeneración o el nacer de nuevo es una obra de creación de parte de Dios. Y aquí vemos en el texto como Cristo usa una imagen del viento. Eso nos quiere decir y nos quiere sugerir que es algo que no se puede explicar, pero es evidente, como el viento. Es algo que no se puede ir contra él. Es algo que contra que alguien no puede resistirse. Nadie puede resistirse contra el viento. Es algo que no se ve, pero se pueden ver sus efectos, para entender que lo mismo pasa con la regeneración. Los cristianos que han sido nacidos de nuevo, se le ven los efectos. A nadie puede decir, bueno, le he visto a este cuando ha nacido de nuevo. No se puede decir esto. Pero veo sus frutos, veo las consecuencias que este hombre ha sido regenerado. Y en el cuarto y último lugar, ¿qué hay que hacer para nacer de nuevo? Ahora, si la conversación hubiera terminado en el versículo 13, nos dejaría todavía resolver sin problema. O sea, es una transformación que yo necesito, es algo que no está en mis manos, y si todo se acaba, ¿qué tengo que hacer? No, yo no me puedo nacer de nuevo. Yo no puedo cambiarme a mí, soy muerto espiritualmente. Pero el cuarto punto lo he intitulado, ¿qué hay que hacer para nacer de nuevo? ¿Puedo hacer yo algo para nacer de nuevo? Bueno, he dicho que la conversación sigue y nuestro Señor Jesucristo le da la respuesta a Nicodemo. El pecado nos ha mordido y tenemos que morir. Y no podemos hacer nada para impedirlo. Y Cristo esta vez va otra vez al Antiguo Testamento, a esta historia de Números 21, y dice, nacer de nuevo, la salvación es de la misma forma como ha pasado en aquel incidente de Números 21. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues el hombre fue mordido por la serpiente y estaba condenado a muerte. Dios mandó a Moisés levantar esta serpiente de bronce y todo aquel que mirase a aquella serpiente de bronce viviría. No está en tu poder curarte a ti mismo. Eso no lo puedes hacer. De la misma manera como los judíos, los hebreos en aquel tiempo, no podían hacer nada contra la muerte que estaba inminente. Pero Dios interviene, Él hace un plan y es a través de mirar a lo que Dios ha dicho. Mira aquel serpiente de bronce. Solamente tenías que mirar hacia aquel serpiente y vivirías. Y eso a través de un milagro que sucedía.
a través de una obra que Dios hacía. Entonces, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí viene la respuesta, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, tú me consideras un rabí, pero estás perdido con considerar a Jesús solo un maestro. Si tú no miras a mí como aquel que Dios ha dado para que tú puedas ser perdonado, no vas a tener en ningún momento vida eterna. Es lo que quiere transmitirle Cristo a Nicodemo. Nicodemo, yo seré levantado como aquella serpiente. Si tú miras a Cristo como miraron los judíos, los hebreos, a aquella serpiente, tú vivirás, tú tendrías la vida eterna. La respuesta a Nicodemo es, mira a mí y vivirás. Y podemos ver más adelante que Nicodemo lo hizo. Lo hizo porque lo vemos que él se acercó a Cristo trayendo, o sea, Cristo muere. Nicodemo no dice, bueno, ha muerto, no es lo que él decía que es. No. Nicodemo dice, este es aquel que fue levantado como la serpiente de bronce. Y Nicodemo creyó en Jesucristo. Él hizo caso a esta conversación. En Lucas 18 hay una historia de un fariseo que dice que puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Nicodemo, no tienes que mirar a estas cosas, tú tienes que mirar a Cristo para vivir. Mirar a Cristo es dejar de confiar en cualquier otra cosa que tú has hecho. Ni en tu bautismo no puedes confiar para ser salvo, ni en ser miembro de una iglesia, incluso sea bautista reformada, sino mirad a Cristo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Hace casi 2 siglos atrás había un adolescente de 15 años y él vivía en Inglaterra. Y su madre, era un día de una tormenta de nieve, y él no pudo llegar a su iglesia y quedó en una iglesia presbiteriana, se sentó ahí y escuchó el sermón. Y déjame citar a este hombre, que se llama Spurgeon. Él se sentó y escuchó a un hombre que también no era el pastor de aquella iglesia, porque tampoco pudo llegar, posiblemente por la nieve que le impidió llegar. Era un hombre simple, y este hombre, Spurgeon cuenta, y voy a citar, él empezó a predicar en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y dice Spurgeon, él ni siquiera pronunciaba las palabras correctamente, pero eso no importaba. Pensé, un vislumbre de esperanza para mí en este texto. El predicador comenzó: mis queridos amigos, este es un texto muy simple verdaderamente. Este dice, mirad. Ahora bien, mirad no requiere un montón de esfuerzos. Esto no es alzar su pies o su dedo, es solo mirar. Bien, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Usted puede ser el tonto más grande y sin embargo puede mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero luego el texto dice, mirad a mí. Ay, dijo él, con la pronunciación característica de Essex. Muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no hay provecho en mirar ahí. Nunca encontrarán bienestar alguno en ustedes mismos. Algunos mirarán a Dios el Padre. No, miren a Él más tarde. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos dicen, debemos esperar el obrar de su Espíritu. Usted no tiene nada que hacer con esto ahora mismo. Mire a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Entonces, el buen hombre continuó con su texto en esta manera. Mirad a mí, yo estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgado en la cruz. Mirad a mí, estoy muerto y enterrado. Mirad a mí, yo no me levanté de nuevo. Mirad a mí,
mirad a mí, yo me levanté de nuevo, mirad a mí, ascendí al cielo, mirad a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mira a mí, mira a mí. Cuando él había llegado hasta este tramo y logrado extenderse unos 10 minutos, estaba al fin de sus recursos. Entonces miró hacia la galería y me animó a decir que con tan pocos presentes, él sabía que yo era un extraño. Fijando sus ojos justo en mí, como si conociera todo mi corazón, dijo: joven muchacho, luces muy miserable. Bien, ciertamente que eres así. Pero antes no había acostumbrado a recibir comentarios desde el púlpito sobre mi apariencia personal. Sin embargo, este fue un buen golpe dado justo en el punto. Él continuó: y tú siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte. Si no obedeces mi texto, pero si obedeces ahora, en este momento serás salvo. Entonces, levantando sus manos, él exclamó, como solo un metodista primitivo podía hacer: joven, mira a Jesucristo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir. Inmediatamente vi el camino de la salvación. No sé qué más dijo él, no presté atención a eso. Yo estaba tan obsesionado con aquel único pensamiento, como cuando la serpiente ardiente fue levantada, la gente solo miraba y era sanada. Así era conmigo. Yo había estado esperando tener que hacer 50 cosas, pero cuando oí estas palabras, mira, qué cautivante palabras me parecieron estas a mí. Oh, yo miré hasta que casi pude tener salidos mis ojos. Ahí y entonces la nube se fue, la oscuridad se esfumó totalmente y en ese momento vi el sol y podía haber vitoreado en ese instante y cantando con los más entusiastas de ellos, de la preciosa sangre de Cristo y de la simple fe que mira solo a Él. Oh, que alguien me hubiera dicho esto antes: confía en Cristo y tú serás salvo. Fin de la cita. Y Spurgeon fue convertido. Aquel fue su momento de conversación. En conclusión, mira a Cristo. Es la única esperanza, es la única forma que tú puedas nacer de nuevo. Hemos hablado aquí de la soberanía de Dios, que Dios es soberano y Él salva a quien le plazca, a quien Él quiera. Pero si tú piensas que tienes una excusa, una escapatoria, te estás engañado. Y recuerdo aquella parábola de aquel que recibió solo un talento. Él piensa que se lo podría arreglar con Dios, acusarle a Dios. Sabía que tú eres me escapa la palabra en español, áspero. Tú eres un Dios áspero. Tú siembras de donde no has segado. Y Cristo y Dios le llama a este hombre un hombre astuto. ¿Tú piensas que vas a poder decirle a Dios: Dios, es que a mí no me has escogido? Es mentira, porque la lección de hoy es: mira a Cristo. Eso lo puedes hacer. Eso tú lo puedes hacer. Está en tu poder. Mira a Cristo. La pregunta es: ¿por qué no lo miras? No puedes excusarte delante de Dios. Hoy fuiste invitado a mirar a Cristo para ser salvo. Es lo que Dios le está diciendo a Nicodemo: mira a Cristo. No confíes en nada más, en nadie más. Confía solamente en Jesucristo. Nicodemo, en conclusión, pensaba que por ser fariseos entraría al cielo. Y la gente piensa que porque tiene una religión van al cielo. Porque se declaran cristianos, piensan que van al cielo. He podido encontrar muchos ateos que si al supuesto de que hay Dios, ellos van al cielo, porque son buenas personas. De hecho, esta semana me encontré con uno. La gente piensa que porque son más o menos gente moral, van al cielo. Pero Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. La pregunta es: ¿ha habido en tu vida un momento cuando fuiste cambiado por Dios? ¿Cuando fuiste regenerado?
¿Has nacido tú de nuevo? ¿Ves en ti una obra de transformación que han tenido lugar hace tiempo, pero que también te está santificándote día tras día? ¿En qué confías? ¿En qué confías para ir al cielo? Si Dios te preguntaría, bueno, para dejarte en el cielo, ¿qué es lo que te recomienda? ¿Te recomienda el hecho que has mirado con fe a Cristo Jesús? ¿Te recomienda el hecho que has nacido de nuevo? Si no es esto, deberías tener mucho miedo. Y hoy tienes tiempo de reflexionar. Nicodemo lo hizo. Yo creo que Nicodemo está en el cielo, porque él tomó nota de todo esto. Espero que tú también tomas nota de todo eso. Si la respuesta es negativa, si tú nunca has nacido de nuevo. Nicodemo se avergonzó al principio, pero al final no. Él se va y prepara un entierro honorable a su Señor y su Salvador. Ya no le importa que va a ser asociado con Cristo. Al principio sí, después no. ¿Y tú? ¿Cuál es tu respuesta? Que nos escudriñemos nosotros a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Vamos a terminar en oración.